Si preguntas por ahí quién fue Zecharia Sitchin, las respuestas tienden a ser categóricas. La mayoría de las personas lo etiquetarían como un conspiracionista. Otros lo describirían como un novelista, alguien que moldeaba la historia según sus propios intereses, ya fuera para alimentar teorías sensacionalistas o por motivos menos nobles. Durante toda su carrera, Sitchin fue considerado una figura marginal en el mundo académico, navegando entre el rigor científico y la especulación. Para muchos, cruzó el límite entre la ciencia y la fantasía. Sin embargo, su obra y teorías no pasaron desapercibidas, convirtiéndose en objeto de interés para un público curioso y sediento de explicaciones alternativas sobre los orígenes de la humanidad. Su enfoque sobre los textos sumerios, los Anunnaki y la cosmología antigua sigue generando debates. Mientras muchos lo acusan de estar por debajo de la ciencia, hay quienes ven en Sitchin a un pensador que se atrevió a ir más allá del consenso académico. El objetivo aquí no es presentar a Sitchin como un héroe ni como un villano, sino situarlo en el centro de los grandes debates sobre la cosmología sumeria y las implicaciones de sus teorías. Lo que produjo va más allá de la ficción. Construyó un cuerpo de trabajo que, aunque controvertido, ofrece una visión única sobre la historia y la astronomía. Saludos a todos. Si te interesa la religión, la alquimia, la cábala, la filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí a Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Para empezar a entender a Sitchin es esencial explorar sus raíces. Al fin y al cabo, para comprender el pensamiento de un hombre, debemos entender las experiencias que moldearon su visión del mundo. Nacido en 1920 en Azerbaiyán, su infancia estuvo marcada por una mezcla única de influencias culturales y lingüísticas. Siendo joven, su familia se trasladó al Mandato Británico de Palestina, una entidad geopolítica establecida tras los despojos de la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Otomano fue desmantelado. La administración británica sobre la región duró 28 años, y fue en ese periodo cuando Sitchin tuvo su primer contacto con el hebreo antiguo. Desde temprano, Sitchin mostró un interés inusual por las lenguas antiguas y los textos sagrados. Creía que, para entender el pasado, era esencial estudiar no solo los textos en su idioma original, sino también el proceso de traducción y las lagunas interpretativas que surgen con el tiempo. Esta búsqueda de comprensión lo llevaría, años después, a profundizar en el Antiguo Testamento y en los descubrimientos arqueológicos del Oriente Próximo. Su formación académica comenzó en Londres, donde estudió periodismo. Al regresar, se estableció en Israel, que acababa de ser creado tras el fin del mandato británico, y trabajó como editor en un periódico local. Sin embargo, su estadía allí fue relativamente breve. En 1952 emigró a Nueva York. Este periodo de transición fue crucial, pues marcó el inicio de su dedicación al estudio de las tablillas sumerias y los textos cuneiformes, que él consideraba la clave para desentrañar los misterios de las civilizaciones antiguas. Aún así, la vida de un investigador independiente nunca fue fácil, especialmente sin el apoyo financiero de instituciones académicas o patrocinadores. Para sostener su pasión por la arqueología y la lingüística, Sitchin tuvo que trabajar medio tiempo como ejecutivo en una empresa de transporte. Esta rutina doble ilustra la determinación de un hombre que dividía su tiempo entre un empleo corporativo y la decodificación de escritos antiguos. Fue durante este periodo que comenzó a desarrollar sus teorías más atrevidas. Los textos sumerios y la escritura cuneiforme fueron para Sitchin una fuente inagotable de revelaciones. La escritura cuneiforme, considerada una de las formas más antiguas de registro humano, rivaliza en antigüedad solo con los jeroglíficos egipcios. Sin embargo, mientras la mayoría de los estudiosos veía los relatos sumerios como mitos y alegorías, Sitchin interpretaba estos textos como registros históricos de eventos reales, incluyendo interacciones con una civilización extraterrestre. Su fascinación por los Anunnaki, los supuestos dioses extraterrestres de los sumerios, lo llevó a reinterpretar textos antiguos bajo una nueva perspectiva. Según Sitchin, los Anunnaki provenían de un planeta distante llamado Nibiru, cuya órbita lo acercaba a la Tierra cada 3.600 años. La presencia de estos seres habría influido profundamente en el desarrollo de las civilizaciones humanas. Contrariamente a lo que sugieren algunos críticos, Sitchin no se limitaba a especular,
Intentaba respaldar sus teorías con análisis detallados de los textos sumerios y comparaciones con otras culturas antiguas. Aunque la academia frecuentemente ignoraba sus conclusiones, no se puede negar que presentó una narrativa coherente que desafiaba las convenciones establecidas. Todo el conocimiento que Zecharia Sitchin acumuló a lo largo de los años le permitió viajar por el mundo, conectándose con investigadores y visitando sitios arqueológicos de gran relevancia. En ese momento, su trabajo en una empresa de transporte le proporcionaba los recursos financieros necesarios para estas expediciones, lo que le permitía autodenominarse un arqueólogo autodidacta. Para muchos, esta designación era, como mínimo, pretenciosa, considerando su falta de formación académica formal en el área. De hecho, su autoconfianza fue frecuentemente vista como egocentrismo. Sitchin creía ser uno de los pocos, tal vez el único, capaz de interpretar correctamente las tablillas de arcilla y los complejos sistemas de escritura cuneiforme en sumerio y acadio. Argumentaba que la mayoría de los estudiosos pasaban por alto el verdadero significado de estos textos antiguos, tratándolos como mitos en lugar de registros históricos. A pesar de las críticas, es innegable que Sitchin poseía un conocimiento impresionante sobre la arqueología del Oriente Próximo, las tradiciones religiosas y la geografía histórica de la región. Combinaba estas áreas de experiencia con un estudio meticuloso del Antiguo Testamento, construyendo una base para sus teorías. Sin embargo, hasta su muerte en 2010, continuó siendo una figura marginada en el medio académico. Sitchin enfrentó el mismo destino que otras figuras controvertidas, desacreditado pero no ignorado. Este video es un intento de darle un respeto póstumo y reconsiderar sus ideas a la luz de su contribución única al debate sobre la cosmología sumeria. Sin embargo, el objetivo aquí no es solo reexaminar al hombre, sino explorar las ideas que perpetuó. Hay dos formas de interpretar el legado de Sitchin. La primera es considerarlo un autor de ciencia ficción que mezcló elementos históricos y literarios para crear una narrativa cautivadora. La segunda, más intrigante, es reconocer que a pesar de las conjeturas y las licencias creativas, Sitchin se basó en un conocimiento real. Trajo a la luz cuestiones que, de alguna manera, son inseparables de nuestra búsqueda de comprensión. La narrativa de Sitchin parte del principio de que las historias sumerias son más que mitos. Son relatos históricos basados en observaciones concretas. Según él, la cosmología sumeria no solo describe un universo organizado, sino que también revela una comprensión astronómica profunda. Afirmaba que los sumerios conocían planetas que la ciencia moderna no reconoció hasta siglos después. Uno de estos planetas, Nibiru, desempeña un papel central en sus teorías. De acuerdo con Sitchin, Nibiru no es solo un planeta desconocido, sino un elemento esencial de la historia cósmica. Describe cómo un evento catastrófico entre Nibiru y otro cuerpo celeste, Tiamat, dio origen a la Tierra. Este accidente cósmico, en su interpretación, no es muy diferente del Big Bang, que los científicos consideran como el inicio del universo. Es aquí donde la teoría de Sitchin comienza a tomar forma. Sugiere que los Anunnaki, una civilización avanzada originaria de Nibiru, llegaron a la Tierra no por casualidad, sino en respuesta a una emergencia planetaria. La atmósfera de Nibiru se estaba deteriorando y los Anunnaki descubrieron que el oro podía ser la clave para estabilizarla. Este metal raro, al ser procesado, podría formar una barrera protectora que salvaría su planeta. La búsqueda de oro llevó a los Anunnaki a explorar el universo en busca de fuentes abundantes de este recurso. Eventualmente, descubrieron la Tierra, un planeta pequeño pero rico en oro. Aquí comienza una de las partes más fascinantes de la teoría de Sitchin. Los Anunnaki no solo vinieron a la Tierra, sino que moldearon su entorno y posiblemente sus primeras formas de vida para facilitar la extracción del oro. Sitchin propone que los Anunnaki realizaron un mapeo detallado del cosmos para localizar nuestro planeta. Presenta esto como una demostración del inmenso conocimiento científico y tecnológico de esta civilización. Al llegar aquí, encontraron un mundo deshabitado pero abundante en recursos naturales. Según él, esto convirtió a la Tierra en un lugar estratégico no solo para la minería, sino también para una serie de experimentos que cambiarían el curso de la existencia terrestre. La idea de que seres extraterrestres llegaron a la Tierra en busca de recursos es un tema recurrente en la ciencia ficción. Sin embargo, Sitchin va más allá. Sugiere que los Anunnaki
tuvieron un papel directo en la creación o modificación de la humanidad. En su visión, la abundancia de oro en la Tierra no fue solo una coincidencia, sino una oportunidad para que los Anunnaki establecieran un puesto avanzado que garantizaría su supervivencia y permitiría la continuidad de su civilización. La relevancia de la Tierra, según Sitchin, no se limita a su riqueza mineral. Argumenta que nuestro planeta fue un laboratorio donde los Anunnaki realizaron experimentos que eventualmente resultaron en la humanidad tal como la conocemos. Estos experimentos habrían sido motivados tanto por la necesidad de recursos como por una búsqueda de conocimiento y expansión. El planeta Tierra, incluso antes de la llegada de los humanos, ya desempeñaba un papel relevante dentro de la cosmología mayor que Sitchin delineaba. La vasta cantidad de recursos naturales presentes aquí, incluido el oro, era un regalo que atraía intereses desde lejos. Esto refuerza la idea de que la Tierra, desde sus inicios, tuvo un papel central no solo en el desarrollo de la vida, sino también en el contexto de una supuesta interacción cósmica. Aunque la teoría de Sitchin puede parecer fantástica para muchos, no carece de cierta lógica interna. Al conectar los textos sumerios con una narrativa de exploración y supervivencia extraterrestre, crea una historia que, aunque improbable para la ciencia tradicional, sigue intrigando a quienes buscan respuestas fuera de lo convencional. Cuando hablamos de la expedición Anunnaki a la Tierra, es imposible ignorar la jerarquía que gobernaba a este pueblo avanzado. Esta misión fue liderada por Enki, un comandante de gran prestigio militar y científico. Su responsabilidad era inmensa. No solo debía garantizar el éxito de la minería, sino también asegurar la supervivencia de su equipo en un entorno completamente desconocido y hostil. La Tierra representaba un salto al vacío con una atmósfera distinta y desafíos que pocos se atreverían a enfrentar. Al llegar aquí, Enki rápidamente notó que la abundancia de oro excedía todas las expectativas. Sin embargo, surgieron nuevos problemas. ¿Cómo transportar el oro de vuelta a Nibiru? Y, más importante, ¿cómo extraer este recurso de manera eficiente? La misión dependía de mineros que, aunque eran intelectuales y científicos de alto nivel, enfrentaban las adversidades físicas y psicológicas del trabajo pesado. Las dificultades físicas impuestas por el arduo trabajo pronto generaron descontento. Los Anunnaki, acostumbrados a tareas intelectuales y de ingeniería, no estaban preparados para el agotamiento físico de la minería. Esto culminó en una serie de revueltas que amenazaron la continuidad de la misión. La insatisfacción crecía día tras día, haciendo insostenible el modelo de trabajo. Los Anunnaki, en su sabiduría, decidieron aplicar un principio que todavía hoy está presente en nuestra sociedad moderna. La ciencia y la tecnología deben facilitar la vida y automatizar las tareas arduas. Fue esta línea de pensamiento la que llevó a la creación de una nueva especie, los primeros homínidos, diseñados específicamente para realizar los trabajos de minería. La creación de la humanidad fue un paso audaz. Enki, con su vasta experiencia, fue el principal arquitecto de este proyecto. Contó con la ayuda de su media hermana Ninki, una especialista en biología avanzada. Juntos usaron su conocimiento científico para manipular genéticamente formas de vida ya existentes en la Tierra, creando una especie que pudiera soportar el trabajo pesado sin cuestionar su propósito. La humanidad, tal como la conocemos, no nació de un acto divino de benevolencia, sino de una necesidad práctica. Desde el principio, fuimos diseñados para servir, evidenciando la fragilidad de nuestra existencia y cuán utilitarias podrían ser nuestras verdaderas raíces. La región elegida para establecer la primera colonia Anunnaki fue Eridu, ubicada en la Mesopotamia. Este lugar, cuyo nombre significa hogar lejos del hogar en sumerio, fue seleccionado estratégicamente. No solo era un lugar geográficamente adecuado, sino que simbolizaba el compromiso de los Anunnaki con su misión en la Tierra. Eridu se convirtió en el escenario donde la civilización humana comenzó a florecer bajo la guía de sus creadores. Desde allí, los Anunnaki coordinaron sus operaciones de minería y desarrollaron una sociedad basada en la jerarquía y la especialización. Sitchin intenta explicar por qué el oro presente en la Tierra era tan importante para los Anunnaki. Debía restaurar la atmósfera de Nibiru. Tras un cataclismo natural, la capa de oro que protegía su planeta comenzó a deteriorarse, exponiendo a su población a los peligros de la radiación y los cambios climáticos. Este metal era necesario para crear una barrera que reflejara la luz solar.
estabilizando el clima y garantizando la supervivencia de su civilización. Aunque esta teoría es fascinante, enfrenta críticas debido a la falta de explicaciones científicas más detalladas. ¿Cómo adquirieron los Anunnaki un conocimiento tan avanzado sobre la estructura atmosférica de su planeta y la aplicación del oro? ¿Qué tecnologías les permitieron identificar la Tierra como fuente de este metal y realizar un viaje interestelar? Estas preguntas permanecen sin respuestas claras, llevando a muchos a considerar el relato más especulativo que científico. En el centro de esta narrativa encontramos a dos figuras antagónicas, Enki y Enlil. Ambos eran hijos de Anu, el gobernante supremo de Nibiru, pero tenían misiones y visiones distintas. Mientras que Enki era un científico visionario y el arquitecto de la humanidad, Enlil era el comandante militar, encargado del orden y la disciplina. Esta rivalidad refleja directamente narrativas conocidas en muchas tradiciones religiosas, donde dioses o entidades superiores compiten por la primacía sobre la creación y el destino de la humanidad. Enki, con su compasión y pragmatismo, propuso la creación del hombre como solución a los problemas de la minería. Enlil, más estricto, veía a los humanos como un posible riesgo para la estabilidad. Curiosamente, Enki ya estaba en la Tierra antes de la llegada de la gran expedición. Fue el pionero que estableció la primera base habitable y realizó estudios preliminares. Su presencia anterior sugiere que los Anunnaki no llegaron a la Tierra por impulso, sino como parte de un plan bien estructurado. Preparó el terreno, asegurando que los Anunnaki encontraran un entorno mínimamente adaptado a sus necesidades. Enki no solo lideró el esfuerzo científico, sino que también demostró habilidades diplomáticas y de liderazgo, garantizando que la misión tuviera éxito a pesar de las adversidades. Su visión y determinación permitieron que la primera colonia Anunnaki prosperara, marcando el inicio de una nueva era, tanto para su pueblo como para la humanidad naciente. Aunque controvertidas, las ideas de Sitchin ofrecen una perspectiva fascinante sobre la historia humana, mezclando mitología y ciencia en una trama rica y compleja. Ya sean vistas como especulación o como una nueva lectura de la historia, estas continúan inspirando debates y desafiando nuestras nociones sobre quiénes somos y de dónde venimos. A lo largo de esta narrativa, Enlil se erige como el principal antagonista de la humanidad. A diferencia de Enki, quien veía en la creación humana un potencial sin explotar, Enlil siempre la consideró una aberración. Para él, los humanos eran simples herramientas desechables, creadas exclusivamente para la explotación de recursos minerales. Este contraste entre los hermanos creó una tensión que definiría el futuro de la humanidad y más tarde reverberaría en innumerables tradiciones religiosas y mitológicas. Enlil, como líder militar y administrador, veía a la humanidad como una amenaza potencial al orden Anunnaki. En su visión, el papel de los humanos terminaría tan pronto como agotaran su utilidad. La idea de permitirles vivir, incluso después de completar la misión minera, era inaceptable. Enlil creía que la supervivencia de la humanidad podría comprometer el equilibrio y la seguridad de los Anunnaki, creando una jerarquía no deseada entre creadores y criaturas. Él fue el primero en proponer la erradicación completa de los humanos, y el medio que eligió para ello fue un evento catastrófico, el diluvio. Esta narrativa de destrucción global resuena profundamente en la tradición bíblica, pero según Sitchin, los relatos sumerios son el verdadero origen de estas historias. El diluvio sería la forma más eficiente de garantizar que los humanos desaparecieran, dejando la Tierra libre para los intereses Anunnaki. Los paralelismos entre la historia de Enlil y los relatos bíblicos son impresionantes. El diluvio, tal como se describe en el Génesis, aparece como un castigo divino a la corrupción humana. Sin embargo, en la narrativa sumeria reinterpretada por Sitchin, el diluvio no fue una cuestión moral, sino una decisión estratégica. Los humanos fueron creados para servir, y su aniquilación sería simplemente el cierre de un ciclo utilitario. Esta conexión sugiere que los textos religiosos que conocemos hoy son versiones adaptadas y moralizadas de eventos mucho más antiguos y pragmáticos. Para Sitchin, los sumerios influyeron en los textos bíblicos y moldearon la propia visión que tenemos de lo divino y del propósito humano en la Tierra. Mientras Enlil planeaba el fin de la humanidad, Enki emergía como su defensor. Veía a los humanos no como herramientas, sino como una creación digna de continuidad. Enki se opuso abiertamente al plan de exterminio y buscó maneras de preservar a su creación.
Fue él quien, en secreto, advirtió a Ziusudra, el equivalente sumerio de Noé, sobre el diluvio inminente, ayudándole a construir una embarcación para salvar a su familia y garantizar la supervivencia de la humanidad. Este acto de rebelión contra Enlil consolidó a Enki como una figura benevolente y protectora en la mitología. Para Sitchin, Enki era el verdadero padre de la humanidad, alguien que vio valor en sus hijos adoptivos, incluso cuando el resto de su especie los descartó. La humanidad, según Sitchin, no fue un accidente, sino el resultado de una ingeniería genética avanzada. Los Anunnaki utilizaron su vasto conocimiento científico para manipular el ADN de especies preexistentes en la Tierra, combinándolo con su propio código genético. Esta mezcla creó una especie adaptada a las condiciones terrestres y capaz de realizar el trabajo físico necesario para la minería. Esta perspectiva sugiere que los humanos no nacieron de un acto espontáneo o divino, sino de una necesidad práctica. Cada aspecto de nuestra biología fue diseñado con un propósito específico en mente: fuerza, resistencia y adaptabilidad. Incluso nuestra capacidad intelectual, tan valorada hoy en día, habría sido desarrollada como una herramienta secundaria, un medio para cumplir tareas complejas bajo la orientación de los Anunnaki. El papel de los humanos como mineros primitivos no es solo un detalle funcional, tiene un significado simbólico profundo. La búsqueda de recursos preciosos, escondidos en las profundidades de la Tierra, resuena hasta hoy en nuestra constante curiosidad científica y deseo de explorar lo desconocido. Desde las oscuras cavernas de la prehistoria hasta las misiones espaciales modernas, la humanidad sigue un camino que refleja los intereses originales de los Anunnaki. Esta narrativa también destaca la relación paradójica entre creador y criatura. Aunque fuimos creados como una herramienta, desarrollamos independencia y un sentido de propósito que superan el alcance inicial de nuestra existencia. Esto, tal vez, explique el continuo interés de Enki por su creación y su decisión de luchar por nuestra supervivencia. Uno de los aspectos más intrigantes de las teorías de Sitchin es su interpretación de que la tecnología de los Anunnaki parecía magia a los ojos de los humanos primitivos. Sus habilidades en ingeniería genética y exploración espacial eran tan avanzadas que desafiaban la comprensión humana. Sin embargo, para los Anunnaki, estas prácticas eran tan rutinarias como cualquier aplicación científica moderna. Esta diferencia de perspectiva es crucial. Para los humanos, los Anunnaki eran dioses que manipulaban la naturaleza con poderes divinos. Para Sitchin, eran científicos que utilizaban tecnología de punta para alcanzar objetivos específicos. Este entendimiento reconfigura cómo vemos la relación entre ciencia y espiritualidad, mostrando que lo que consideramos sobrenatural podría ser simplemente una ciencia que aún no comprendemos. Las teorías de Sitchin, aunque controversiales, ofrecen una nueva perspectiva para examinar los orígenes de la humanidad. Nos desafían a reconsiderar el papel de los mitos y las escrituras antiguas, no solo como relatos simbólicos, sino como posibles registros de interacciones con civilizaciones mucho más avanzadas. La tensión entre Enki y Enlil ejemplifica el conflicto eterno entre progreso y control, entre innovación y preservación. Si hay una lección que se puede extraer de estas historias, es que nuestra trayectoria como especie siempre ha estado vinculada a un delicado equilibrio entre servidumbre e independencia, entre nuestro papel como creadores y criaturas. Enlil pudo haber subestimado a la humanidad, pero fue Enki quien vio en nosotros un potencial que aún estamos descubriendo. Secharia Sitchin nunca afirmó que sus teorías surgieran únicamente de su imaginación. Siempre insistió en que sus conclusiones estaban basadas en décadas de estudio meticuloso, analizando textos antiguos e interpretando hallazgos arqueológicos. Aunque fue objeto de críticas constantes, creía firmemente que los textos sumerios narraban historias reales sobre una interacción entre humanos y una civilización extraterrestre avanzada. Sus ideas fueron ampliamente debatidas y, aunque no fueron aceptadas por la comunidad académica tradicional, influyeron profundamente en la cultura popular y en el pensamiento alternativo. Sitchin dedicó gran parte de su vida al estudio de las escrituras cuneiformes, que datan de la antigua Mesopotamia. Según él, las tablillas de arcilla que contienen estas inscripciones no son simplemente mitos, sino registros históricos que detallan la llegada y las acciones de los Anunnaki. Para los sumerios, los Anunnaki eran seres divinos que desempeñaban papeles cruciales en la creación y organización de la sociedad. Sin embargo,
Sitchin fue más allá de esta interpretación religiosa. Veía a los Anunnaki como viajeros interestelares, seres de carne y hueso que llegaron a la Tierra en busca de recursos naturales, especialmente oro. Según su interpretación, los textos antiguos describen con precisión la relación entre los Anunnaki y los primeros humanos. Sitchin propuso que los Anunnaki, al llegar a la Tierra, enfrentaron desafíos logísticos y físicos relacionados con la minería. Para superar estas dificultades, decidieron crear una fuerza de trabajo utilizando ingeniería genética. Según su interpretación, los textos sumerios detallan cómo los Anunnaki mezclaron su propio ADN con el de especies terrestres para crear a los primeros humanos. Esta idea de que fuimos diseñados por seres avanzados es una de las teorías centrales de Sitchin y sirve como base para muchas de sus otras hipótesis. La creación de los humanos, según él, no fue un acto altruista o divino, sino una decisión práctica. Los humanos fueron creados para ser trabajadores obedientes, diseñados para realizar tareas específicas con eficiencia. Este concepto de una creación con propósito utilitario refuerza la idea de que, desde el principio, la humanidad estaba destinada a servir intereses superiores. Otro aspecto intrigante de las teorías de Sitchin es su interpretación del Jardín del Edén. Para él, el Edén no era un paraíso espiritual, sino una base operacional de los Anunnaki, ubicada en las fértiles tierras entre los ríos Tigris y Éufrates. Este lugar servía como un centro para experimentos genéticos y desarrollo agrícola, donde los humanos eran entrenados y adaptados para cumplir con tareas específicas. Según los textos antiguos, el Edén, tal como lo interpretaba Sitchin, era un lugar físico y altamente funcional. En este lugar, los humanos desempeñaban roles esenciales en la extracción de recursos y el apoyo a las actividades de los Anunnaki. Esta visión pragmática del Edén contrasta profundamente con las interpretaciones tradicionales, ofreciendo una perspectiva materialista y práctica de las raíces de la humanidad. Sitchin también exploró la figura de los Nefilim, mencionados en el Antiguo Testamento. Estos seres, a menudo descritos como gigantes o hijos de Dios, que se unieron con las hijas de los hombres, son, según Sitchin, directamente relacionados con los Anunnaki. Argumentaba que los Nefilim eran en realidad una subclase de Anunnaki que interactuaron y se mezclaron con los humanos, generando descendientes híbridos. Esta interacción, según Sitchin, es otra evidencia de que las historias bíblicas tienen sus raíces en los textos sumerios. Los Nefilim simbolizan la conexión directa entre lo divino y lo humano, una relación que moldeó las tradiciones espirituales y religiosas que conocemos hoy. Los registros sumerios también mencionan reinados de duración extraordinaria, con líderes gobernando durante miles de años. Para Sitchin, esto era una prueba más de que los Anunnaki poseían una longevidad mucho más allá de nuestra comprensión. Sugiere que esta característica podría estar ligada a la biología avanzada de estos seres o al ambiente único de su planeta natal, Nibiru. Enlil es una figura que surgió en la mitología sumeria y terminó consolidándose como una pieza clave para ese pueblo. Ellos creían que él era el verdadero arquitecto de lo que llamamos realidad. Sin embargo, su principal interés, contrario a lo que podríamos imaginar, no era liberar, sino dominar. Además de construir, Enlil administra. Y esta es, de hecho, la versión mitológica más ampliamente aceptada, que contrasta profundamente con lo que Sitchin proponía, convirtiéndose en el capítulo más fidedigno, ya que ponía en manos de la tradición sumeria el peso de la génesis de la vida humana. Enlil, además de ser un científico, termina convirtiéndose casi en una simbiosis entre los dioses del Antiguo y del Nuevo Testamento. Enlil es el dios que cuidaba de la raza humana como un señor cuida de sus esclavos. Muchos dirán que Enlil se parece más a Satán, el vigilante del Edén. Pero Enlil no es un subordinado ni un personaje secundario. No nos engañemos. No estamos hablando del Dios bondadoso de la tradición cristiana ni del ignorante demiurgo. Enlil tenía amor por la creación, pero también era rígido, lo cual lo alejaba de la visión de Sitchin, una perspectiva más dualista. En esta tradición, Enlil es otro nombre para Yahmeh. Si les asustan las cáscaras cabalísticas y los arcontes les han hecho dudar de su propia cordura, Enlil es lo peor de ambos mundos. Es el verdadero opresor, quien nos mantiene atrapados en este ciclo de ilusión. Y no lo hace por simple maldad, una alteración importante de los textos bíblicos. ¿Recuerdan a la serpiente del Jardín del Edén?
Su seducción final lleva a Adán y Eva al mundo pecaminoso, sellando el destino de la humanidad en un ciclo espiritual revisitado hoy. Según la tradición que define a Enlil como un dios despiadado, el fruto no lleva al pecado, lleva al conocimiento, a la misma gnosis. Enlil es como el demiurgo. El mundo es su prisión. Él seduce, atrofia y estanca. No ofrece nada más que oscuridad y confusión. No es puramente malvado, pero sí completamente ignorante. Pero Enki, otro dios, es la propia serpiente. Él ofrece a la humanidad una elección, una que nos llevaría a un terreno inestable, pero que nos permitiría superar la esclavitud de Enlil. Esto es una traición. Enki ofreció la oportunidad de observar lo que en realidad es real. Obviamente, sin manipulaciones, el mundo revelado haría emerger tanto lo bello como lo feo. Los límites entre pecado y purificación serían destruidos. Enki, a diferencia de Enlil, no quería que permanecieran en la ignorancia. Sabía que para ser verdaderamente libres necesitaríamos del conocimiento, de la gnosis que algún día nos será útil. Así, la serpiente se convierte en el símbolo de la rebelión contra el control impuesto por Enlil. Una alteración de las narrativas del cristianismo, donde es exactamente lo opuesto. Soy escritor y durante 20 años he producido una gran cantidad de material. Entiendo de historia. No me considero el mayor productor de todos los tiempos, pero esta experiencia me ha permitido identificar fácilmente errores narrativos e inconsistencias históricas. Si juzgáramos ahora la Biblia como un libro de ficción, y esto es solo una hipótesis, diría que la traición de la serpiente, bajo la nariz de un dios que todo lo sabe, no tiene mucho sentido. Este sería un punto que necesitaría trabajarse. Y me imagino que esta debería haber sido la principal preocupación durante el Concilio de Nicea, cuando el canon cristiano finalmente estaba siendo armado. Porque, piénsenlo bien, si el autor de la obra exige de mí todo el tiempo un salto de fe, me agotaré. Si todo puede explicarse fácilmente mediante un deus ex machina, el libro no vale la pena leerse. Estoy siendo honesto, lo que nos lleva a lo que probablemente muchos de ustedes se están preguntando ahora mismo. ¿Por qué todo esto fue escondido? ¿Por qué durante miles de años seguimos adorando la figura de un opresor? Porque, y les respondo brevemente, eso no importa, lo más interesante viene ahora, amigos. Durante nuestro recorrido, tal vez hayan sentido enojo hacia líderes religiosos dominando los medios intelectuales. Quizás hasta decidieron compartir con un amigo cercano lo que hemos descubierto hasta ahora. Es realmente un tema complejo que exige compromiso, y a veces cambiará la forma en que sienten respecto a antiguas verdades. Pero, ¿y si les dijera que ese es precisamente el plan de Enlil? Enlil manipula la realidad, creando la ilusión de un mundo dualista donde el verdadero conocimiento es reprimido. Controla no solo el mundo material, sino también la percepción de lo divino y lo maligno. Le interesa que la gnosis sea rechazada, que el conocimiento no sea el objetivo final de nuestro camino. Tu propia permanencia aquí es un acto de rebeldía. Reflexiona ahora, Enlil es el creador del mundo, y su creación no es un regalo. Seguro que ya se han preguntado, ¿por qué Dios permite que sucedan cosas malas en el mundo? Porque el Dios al que te arrodillas es un Dios que desea que sucedan cosas malas en el mundo, porque esa es exactamente su vocación. De cierto modo, el infierno no es un destino futuro probable, sino una realidad presente. Reflexiona un poco más sobre estas conexiones. Enlil, el demiurgo, Yame. Estos nombres mencionados por diversas tradiciones culturales. Pero en algún momento, la gente dejó de escuchar estos nombres. Tal vez por poseer la autoridad que nos mantiene alejados de la verdad más profunda. Pero, como la serpiente nos enseñó, la clave para nuestra liberación está en el conocimiento, en el poder de ver más allá de las barreras impuestas por estos dioses. Para algunos esto es tan fácil como morder una manzana. Sigamos entonces por este camino, creo que será menos turbulento. Pero no garantizo nada. Como mencioné antes, Enlil surge de las profundidades de la mitología sumeria, no como un libertador, sino como el verdadero esclavizador de la humanidad. Y es curioso notar cómo, con el tiempo, la figura de este dios fue transmutada y adaptada en varias tradiciones, incluida la bíblica. Para muchos, Enlil está ligado a la vigilancia del Edén, lo que, por sí solo, convertiría al jardín en un lugar más importante dentro de la tradición religiosa. Pero esta imagen fue distorsionada. Lo que muchos consideran divino era, en realidad, la propia prisión. Y, tal vez, si me permiten especular por un breve momento,
Las innumerables religiones son artificios para crear caos. El caos nos alejaría de nuestro propósito. Ahora recuerda conmigo quién en el Edén ofreció la gnosis. No fue Enlil, fue Enki, la serpiente. Un ser frecuentemente demonizado, acusado de corrompernos, cuando en realidad su único crimen fue intentar liberarnos. La serpiente, o Enki, quería entregarnos lo que Enlil intentaba esconder: la verdadera naturaleza de la realidad, el conocimiento que nos permitiría ver el mundo tal como es, sin las seducciones y alteraciones malignas de Enlil. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esta tradición y las infinitas interpretaciones que podemos hacer de esta historia? No me parece razonable suponer que no nos hayamos acercado, al menos un poco, a la realidad al considerar que, como mínimo, esta tradición haya contribuido a que muchas otras se proliferaran. Esto es importante para que podamos percibir la infinidad de conexiones que la historia ha producido, todas aparentemente narrando la misma historia desde diferentes puntos de vista. Si analizamos la parte más acadia y babilónica de la historia, tendremos un enfoque mayor en Anu, tanto como figura unitaria como dualista, representado por la diosa Kai. Muchos estudiosos dirán, incluso, que esto realmente alejaría las historias interplanetarias de un sentido más científico, representando solo un error accidental de interpretación o un intento tendencioso de adaptar una trama religiosa a los cimientos de la modernidad, con tintes de ciencia ficción. Y esto ocurre porque al mirar al cielo, las personas no sabían hacia dónde debían realmente mirar. Esta cosmología era compleja, pero no estaba basada en visiones tan conspirativas, convirtiéndose en parte de la tradición cultural. Anu, de este modo, estaría aún más centralizado a medida que nos adentramos en lo propagado por los babilonios. Enlil, por su parte, actuaba como la figura más antigua entre los Anunnaki, siendo una entidad divina por derecho propio debido a la herencia que recibió de Anu. También era conocido como Elil, la entidad responsable del aire. Esta función nos ayuda a situar a Enlil de la misma forma que a Sitchin, una figura que orbitaba sobre todos, cuyo intelecto era envidiable y cuya sabiduría nunca fallaba. Al ser un dios del aire, su simbolismo era sencillo. Era Enlil quien sostenía el cielo y la tierra, impidiendo que ambos se tocaran. Me pregunto si esto no es lo mismo que suponer que Enlil fuera el creador o quien sostuviera el firmamento, evitando que éste cayera sobre nosotros. Una forma de expresar, tal vez, su devoción hacia la humanidad, lo cual podría compararse con la redención sacrificial de Cristo cuando se convierte en parte de la historia. Pero lo fascinante de esta parte de la historia es el enfoque que le dan a la sexualidad y al sexo propiamente dicho. Anu representaba, entre otras cosas, el cielo, mientras que su madre, Antu, la tierra. Recuerden que Antu es Kai, quien para muchos representa la dualidad de Anu, siendo su contraparte o su extensión. Este distanciamiento causado por Enlil llevaría al mundo al caos. Como el amor entre el cielo y la tierra nunca se concreta, la idea importante aquí es que este impedimento gestacional originaría seres impuros, dando lugar a seres demoníacos, porque obviamente estas tradiciones necesitan situar una cosmología antagónica. Sin embargo, en estas narrativas, Enlil aún lucha una batalla casi desleal contra sus hermanos. Nuevamente, noten que Enlil no era benevolente y, a veces, era moralmente corrupto. Cayó ante sus impulsos más criminales y cometió un grave error al acercarse a una joven, Ninlil. Debido a esta conducta, la joven se postró ante algunos dioses, quienes escucharon su clamor por justicia. Enlil, además de Enki, tenía problemas con Ereshkigal. Por lo tanto, no era momento de crear más enemigos. Como consecuencia de su crimen, Enlil fue expulsado de la región de Dilmun, donde vivían los 12 dioses de la tradición sumeria. Fue enviado a Kurnugia, un inframundo. Pero Ninlil desistió de las acusaciones, siguiéndolo hasta allá. Y en el inframundo tuvieron 3 hijos. Aunque lo que narré está presente en las tradiciones de civilizaciones antiguas, lo que Sitchin narraba contenía algunos errores graves, pero aún así era un trabajo formidable. Por ejemplo, el estilo de vida y el gobierno forman parte de la idea de que los Anunnaki tenían un control absoluto sobre las primeras civilizaciones humanas. No solo introdujeron tecnologías y conocimientos avanzados, sino que también moldearon las estructuras sociales y políticas de forma que sirvieran a sus intereses. Aunque las teorías de Sitchin son frecuentemente descartadas por la academia tradicional, continúan capturando la imaginación de muchos. Su obra nos desafía a reconsiderar los orígenes de la humanidad
y a mirar los textos antiguos con una nueva perspectiva. Si los sumerios realmente documentaron encuentros con visitantes de otro mundo, esto cambia fundamentalmente nuestra comprensión de la historia. Sitchin, además de haber postulado parte de lo que describí aquí en una obra de 1976, no dejó su trabajo inalterado y continuó describiendo historias realmente complejas y aún más cuestionables sobre el origen de la humanidad. Una de ellas, tal vez la más difundida, ofrecía una posible fecha para el regreso de los Anunnaki tras su retirada, el año 2012. Como sabemos, eso no se concretó, y jamás tendremos más de lo que el autor produjo en vida, ya que falleció 2 años antes. Pero lo interesante ocurrió 10 años antes de sus predicciones más optimistas, cuando, en el año 2002, un museo se apoderó de cajas selladas que parecían contener restos mortales de UR, que aparentemente albergaban la descendencia de Anu. Obviamente, Sitchin se interesó por el hallazgo e intentó iniciar un estudio, extrayendo el ADN de los restos mortales. Era comprensible que quisiera demostrar que teníamos un porcentaje genético de una diosa, aunque ese título fuera más simbólico, ya que en realidad el cuerpo que allí yacía era el de la diosa reina Nimpuabi. Sitchin sabía que debía investigar a fondo en un intento por comprobar el trabajo de su vida. En ese entonces, viviendo años de menor prestigio y enfrentando el ostracismo, estaba decidido a descubrir si sus hallazgos realmente eran realistas. Y en efecto, eran una contribución innegable que la humanidad llegaría a aceptar. Sin embargo, el museo en cuestión rechazó su propuesta, distanciándose educadamente de un nombre que parecía contagioso. Antes de su fallecimiento, Sitchin se dedicó a la creación de un libro que intentaría investigar UR, especialmente desde una perspectiva genética. Parecía que, en ausencia de grandes contribuciones, se infiltraba como solucionador, permitiendo que la gente lo buscara solo ante la falta de perspectivas. Pero creo que él contribuyó más de lo que incluso él mismo pudo imaginar, y su estudio fue relevante para permitir que nuevas visiones prosperaran hasta convertirse en parte de la cultura. Esto, sin duda, asegura que su vida y obra permanezcan vigentes hasta el día de hoy, tal vez esperando un nuevo ciclo de 3600 años. En teoría, los Anunnaki podrían regresar también en el año 2090, pero lo que considero más importante en su obra es el interés que tenía por producir un conocimiento metodológico, incluso enfrentando críticas tan severas hacia su trabajo. Era prácticamente imposible hablar de su nombre en aquella época sin provocar reacciones debido al descontento que muchos sentían por el tono conspirativo de su obra. Pero lo que sabemos, esencialmente por un estudio profundo de sus textos, es que produjo 11 libros. Todos apuntaban a una nueva cosmología o a la alteración de certezas antiguas, como lo hizo en Génesis Revisitado, ofreciendo su visión más espiritual. También escribió libros sobre el 12º planeta, que, según sus estudios, era conocido por civilizaciones antiguas, algo que fue categóricamente desmentido. Creó otros trabajos, pero ninguno tuvo el mismo éxito que su primer libro, siguiendo una trayectoria de altibajos editoriales. Su labor de mapeo, junto con su empeño por liberar a las personas de una ceguera momentánea, se convirtió en una de las marcas de su trabajo. Lo que ha ocurrido frecuentemente en la actualidad es el regreso de muchos detractores a sus obras, revisándolas. Parte de ese material, evidentemente, si cae en manos equivocadas, amplifica el tono conspirativo, de modo que cualquier argumento válido se torna imposible de debatir. Y contra hechos, no hay argumentos. Por ejemplo, David XG, el conspiracionista británico, cree en las ideas difundidas por Sitchin, pero con un enfoque aún más contradictorio. Su interés siempre ha sido exponer a una raza antagonista de la humanidad que se oculta a través de las estructuras sociales, manipulando resultados políticos, iniciando conflictos bélicos, realizando expansiones geográficas. Y todo esto como una forma de ejercer control utilizando un poder ancestral. Esta élite sería tan antigua y poderosa que utilizaría a los Illuminati a su servicio, conectándolos con lo que Sitchin postuló anteriormente. No obstante, David afirma que la descendencia de los Anunnaki sobrevivió en forma de una hermandad babilónica, originando una raza peligrosa que se asemeja a los humanos, pero que altera su forma drásticamente cuando es necesario. Esta hermandad no estaría representada por los líderes religiosos y políticos. Controlarían a todos los controladores, siendo los reyes de los reyes. Según su descripción física, tal como lo postuló David,
Estos descendientes serían reptilianos. Mientras que Sitchin decía que los Anunnaki eran humanoides, este concepto ha quedado obsoleto y es aún menos aceptado. No tomaba en cuenta los registros ni las evidencias. Pero independientemente de cuál versión les parezca más atractiva y coherente con la realidad, lo importante es permitir que su conciencia continúe expandiéndose y, al aceptar lo contradictorio, se liberen de certezas pasajeras para llegar a las dudas eternas. ¿Por qué no hay nada más peligroso que una persona que desconoce sus límites? Una persona que, en ausencia de barreras, decide renunciar a sus propias raíces para adaptarse. El conocimiento que tanto se busca aquí no será proporcionado instantáneamente, y a veces nadaremos contra la corriente. Crecer es doloroso, pero necesario. Pero toda evolución necesita un periodo de adaptación. Al salir de la oscuridad y regresar a la luz, los ojos tardan unos segundos en ajustarse, de modo que lo que se proyecta sea percibido con sacrificio y deseo. Puedo afirmar con convicción que no existe conocimiento descartable, como algunos especialistas atribuyen a Sitchin. Cuando no tenemos respuestas, las preguntas se vuelven aún más importantes. Su búsqueda demuestra que la humanidad siempre estará interesada en estos fenómenos, y esto responde a algunas preguntas mientras genera nuevas dudas. Aunque su obra destaca como parte de la pseudohistoria, un título injusto otorgado a lo que produjo Sitchin, las literaturas sagradas se convierten en parte de la cultura y la historia. Si así seremos en el futuro, alcanzando un nuevo nivel en las comunicaciones, no sé si podremos continuar de esta manera. A diferencia de las decisiones que nos forzamos a tomar, tal vez la peor de ellas sea creer en las cosas que nos son impuestas. Por eso, esta historia que hoy narré puede haber sido un punto importante de transformación en su vida. Pero algo es seguro, esperaremos pacientemente. Al mirar al cielo, cada noche es posible.